Buenos días, Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, bienvenido a nuestro tiempo devocional. Les habla su amigo el pastor Félix Valdivia de acá de la Iglesia Bautista de Sweetwater en Miami, Florida, y quiero darte la bienvenida a nuestro tiempo devocional. Hoy, sábado 16 de mayo, y estamos teniendo pues ya la edición número 54 de nuestro tiempo devocional. Así que seguimos avanzando en esta cuarentena, en este tiempo. Y es muy probable que ya la próxima semana pues estemos completando, ¿verdad? 6 días más y estemos llegando a 60 ediciones de este tiempo devocional. Y sé que lo he dicho en muchas ocasiones, pero no salgo de mi asombro. Si alguien me hubiera dicho hace 3 meses atrás que estaríamos haciendo todas estas cosas, yo le diría, nah, eso es imposible, ¿verdad? Eso no va a suceder. Pero Dios nos ha traído soberanamente por todos estos caminos y tengo que nuevamente también decirle que me he disfrutado muchísimo este tiempo con todos ustedes y les agradezco tanto, ¿verdad? Que se conecten, que puedan estar juntos en las redes, que como iglesia nos podamos mantener unidos como pueblo de Dios. Así que bienvenido a todos los que ya se van conectando hoy sábado en la mañana. Algunos yo creo que se les pega un poquito la sábana y no los culpo, ¿verdad? Hay quien ha tenido que trabajar toda la semana y hoy pues tiene ese ratito para dormir y quizás pues más tarde se va a conectar y va a escuchar el tiempo devocional. Así que también nuestro saludo para todos los que se conectan más tarde en el día. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de la oración y no pretendo vamos a decir, descubrir el agua tibia, como dicen en mi país, allá en Cuba, ¿verdad? No pretendo hacer la gran teología acerca de la oración. Yo creo que nos tiene que bastar lo que sencillamente la palabra de Dios nos enseña acerca de la oración. Muchos siervos, ¿verdad?, escribieron acerca de ella y también el Señor Jesús nos deja muchísimas instrucciones acerca de la oración. ¿Y por qué quiero hablar de la oración hoy? Bueno, pues me preocupa, ¿verdad? Yo creo que estamos en un tiempo donde estamos hablando de buscar a Dios, estamos hablando de orar, estamos hablando de interceder por muchísimas personas que están enfermos, otros con problemas económicos, diferentes dificultades. Y sabemos que la oración es una herramienta poderosa. Pero al mismo tiempo me preocupa la manera en que veo a muchísimos cristianos ejercer este privilegio que Dios nos ha dado de poder hablar con Él. Y hoy en día vemos cualquier cantidad yo diría, deformaciones en cuanto a nuestras oraciones y cosas. A mí me duele cuando yo abro mis páginas en los perfiles sociales y veo a un cristiano que ha posteado o ha reenviado algunos de estos mensajes que hablan acerca de la oración. Eso de que usted abre ahí en su portal y usted está mirando y de pronto dice oración poderosa para este día. Y ahí hay escrita toda una oración. Oración poderosa para la familia. Oración poderosa para tus hijos. Oración para tener la prosperidad. Oración para cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Y es como que si yo leo esta oración, la repito, la reenvío, le doy un like, no sé cuál es la idea que a veces existe detrás de todas estas cosas, pero me parece realmente una deformación. Yo creo que la Biblia nos da muchísimas pautas en cuanto a la oración y nos enseña que en primer lugar la oración es un privilegio, es el poder hablar directamente con Dios, es el poder yo interactuar con el Dios de mi salvación, el poder depositar delante de Él todas mis angustias, el poder alabarle en adoración, el poder aún clamar y pedirle a Dios por mis necesidades. Es un privilegio y debe de ejercerse de manera particular. Aunque también la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que de manera colectiva o como iglesia podemos orar. Pero la oración inicia en nuestra relación personal con Dios. Claro que lo podemos hacer como iglesia. De hecho, yo oro todos los días con todos ustedes para finalizar este tiempo y espero siempre poderme unir con usted en este propósito. Pero eso no puede quitar mi oración personal, mi conversación personal con Dios. He estado hablando en estos días también acerca de ese tiempo devocional, de esa privacidad con Dios. Así que voy a leer solo un texto de la palabra de Dios en esta mañana
Y quiero que me acompañe ahí en su Biblia a la carta de Santiago, ¿verdad? Santiago capítulo 5 y voy a leer el versículo 16. Santiago 5, 16. Y dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Y podemos hablar muchísimo, ¿verdad?, de este versículo. Esto que dice Santiago ahí de confesar vuestras ofensas unos a otros, ¿verdad?, y orar los unos por los otros para ser sanados. Realmente solo de esa expresión se pudiera sacar todo un sermón. Yo creo que aquí Santiago habla de una receta muy importante en la vida del cristiano, ¿verdad?, la confesión y la oración. Pero quiero quedarme en esta mañana solo con la oración final de este versículo, esa parte donde dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puede usted subrayarlo allí en su Biblia? Quizás allí nos vamos a quedar con esa expresión: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, ¿verdad? Todos diríamos amén, claro que creemos. Pero ahora le voy a proponer otra cosa, porque yo creo que nos llama la atención esto de que a través de la oración se puede mucho, ¿verdad? Es el resultado de la oración, una oración poderosa. Le voy a invitar ahora a esa expresión a quitarle algo para que usted vea que no pierde el sentido, pero me quiero concentrar en esto. Si usted quita la parte que dice eficaz del justo, todavía esa oración pues mantiene sentido, porque diría: la oración puede mucho. Y yo digo, es verdad, la oración puede mucho. Y le hemos quitado algo donde existen dos palabras, que es donde quiero realmente meditar en esta mañana. Usted le ha quitado la expresión eficaz del justo. Y todavía tiene sentido, ¿verdad? La oración puede mucho. Sin embargo, Santiago escribió: la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo creo que sí, ¿verdad? Que todos tenemos la certeza de que a veces nuestras oraciones son eficaces, ¿verdad? Y queremos que nuestra oración sea eficaz. Pero, ¿qué es una oración eficaz? ¿Y qué es un justo? Y voy a concentrarme en esta mañana en eso, ¿verdad? En primer lugar, la oración, como dije, es el privilegio que nosotros tenemos de hablar directamente con Dios, ¿verdad? Y yo diría que es el arma fundamental que tiene el creyente. Toda persona cree en ella y practicamos, ¿verdad?, de alguna manera la oración. Ahora, hoy tenemos una generación, yo diría, de cristianos un poco cómodos en cuanto a la oración, y cristianos que se conforman en lo que dicen y hacen otras personas. Hay mucha gente que ni tan siquiera lee la Biblia, ¿verdad? No la lee, por tanto desconoce la palabra de Dios. No la lee, pero le gusta todo lo que dice otra persona acerca de la Biblia. Y por eso hay muchísimas personas hoy en día confundidas, que sencillamente se creen lo que dice otra persona porque no son capaces de compararlo, porque no leen la Biblia, no pueden pasarlo por el filtro que es la palabra de Dios. No sé mucho lo que dice la Biblia, pero sé lo que dice el pastor, sé lo que dice el maestro de escuela dominical. Bueno, si el pastor o el maestro de la escuela dominical está enseñando un error, pues vas a heredar ese error porque no eres capaz de compararlo con la palabra de Dios. Y igual sucede con la oración, ¿verdad? Hay muchos creyentes que no oran. Hay mucha gente que toda la lectura bíblica que escuchan en las semanas cuando vienen al servicio y hay una lectura devocional, o vienen a una clase de escuela dominical y el maestro leyó una porción de la Biblia, o el pastor en su sermón leyó una porción de la Biblia. Eso es todo lo que han leído de la Biblia durante la semana. Hay personas que no han orado nunca durante la semana y toda su oración se reduce a la oración entonces corporal que se hace en la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esa oración de invocación cuando va a empezar el servicio, esa oración que hace el pastor para comenzar a predicar y probablemente la oración que hace el pastor cuando termina su sermón. Y decimos amén, amén, y eso es todo lo que yo he orado, o es todo lo que yo he leído durante la semana. Esas personas fácilmente son manejadas, fácilmente son manipuladas. Esos son los que dicen amén a cualquier cosa. No, amén.
Amén, ¿verdad? Y para ellos todo está bien. Lo dijo el pastor, lo dijo el maestro, amén. No hay problema con eso. Esa es una generación de cristianos que realmente no necesitamos. Nosotros necesitamos obreros instruidos en la palabra de Dios y gente que doblan rodillas, justos, ¿verdad? Que pueden orar de manera eficaz delante de Dios, ¿verdad? Así que hoy tenemos muchas personas que han convertido incluso, yo diría, la oración, en vez de ser súplicas delante de Dios, en una especie de darle órdenes a Dios en el nombre de Jesús. Yo decido, yo declaro, yo decreto, yo hago esto y todo porque digo que es en el nombre de Jesús. Dios tiene que estar tomando nota de todo lo que yo digo y porque dije que era en el nombre de Jesús, inmediatamente Dios lo tiene que hacer. Y es verdad que Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Eso es verdad, lo dice la Escritura, lo dice, está escrito allí, ¿verdad? Pero no podemos hacer teología de un solo verso en la Biblia. Imagínense que Dios estuviera ahí nada más que tomando nota, ¿verdad? Para que todo lo que cualquier mortal en la tierra pida en el nombre de Jesús, Dios diga, bueno, lo tengo que hacer porque sencillamente me lo pidió en el nombre de Jesús. Y como yo escribí en la Biblia, ¿verdad?, que todo lo que pidieras en el nombre de Jesús yo lo iba a hacer, pues ahora tengo que hacerlo. No, no funciona así, ¿verdad? No funciona así. Esto no es una licencia, ¿verdad?, para darle órdenes a Dios en el nombre de Jesús. Y como dije, ¿verdad?, no se puede hacer teología de un solo versículo. El propio Santiago aquí, ¿verdad?, que nos está diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho, dice en Santiago capítulo 4 y versículo 3, dice, piden y no reciben porque piden mal y piden para gastar en vuestros deleites. Así que Santiago admite que muchas veces los cristianos estamos pidiendo de manera equivocada. Pedimos y no recibimos. De hecho, sí estamos recibiendo un no por respuesta, porque no también es una respuesta de Dios a la oración. Pero Santiago dice que la respuesta de Dios es no, porque nosotros hemos pedido mal y porque nosotros estamos pidiendo para nuestros deleites. O sea, nuestra oración está marcada o está de alguna manera viciada por lo que nosotros creemos que es bueno, por lo que nosotros deseamos, por los anhelos de nuestro corazón, y es ajena a veces a la voluntad de Dios. Por tanto, la respuesta de Dios es no. Y no, repito, es una respuesta de Dios. Sin embargo, miren lo que dice aquí Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 5, los versículos 14 y 15. Y esto es interesantísimo. Este es un texto que todos los cristianos deberían de tener subrayado en su Biblia. Primera de Juan 5, 14 y 15. Muy importante en cuanto a la oración. Miren lo que dice Juan aquí. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice después en el 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Y aquí en este caso, la respuesta a la oración es sí, concedido, ¿verdad? Pero note lo que está diciendo aquí Juan, ¿verdad? Y Juan encierra la respuesta positiva a la oración o está condicionada a que oremos en el marco de la voluntad de Dios. Lo repito, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Miren lo que dice Juan. Tengo confianza en esto, ¿verdad? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos y seguimos dentro del marco de la voluntad de Dios, sabemos que tenemos entonces la petición que le hayamos hecho. Entonces Dios va a contestar positivamente porque hemos pedido en el marco de su voluntad. Y qué importante es, ¿verdad?, aprender a pedir y aprender a orar en el marco de la voluntad de Dios. Porque cuando oramos fuera del marco de la voluntad de Dios, la respuesta va a ser no, como dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Así que, hermanos, la oración no es simplemente, ¿verdad?, un grupo de palabras piadosas.
Santiago nos dice, ¿verdad?, que la oración debe de ser algo eficaz. Y no está escrito eso por gusto. Una oración eficaz. ¿Qué es lo que hace que una oración pueda ser eficaz? Porque hay una diferencia entre amontonar palabras y palabras que sean eficaces a los oídos de Dios. En primer lugar, ya hablamos, ¿verdad?, de pedir en el marco de la voluntad de Dios. Pero sin embargo, el propio Señor Jesús nos enseña muchas cosas acerca de la oración que no debemos olvidar ni pasar por alto en ningún momento. Mateo capítulo 6, ¿verdad? Mateo capítulo 6, los versículos del 5 al 15. Allí Jesús enseña acerca de la oración. Y no voy a leer todo ese texto ahora, pero sí voy a mencionar algunos aspectos de la oración que Jesús nos enseña. Y lo primero que Jesús dice es que la oración no puede ser hipócrita. No seáis hipócrita, ¿verdad? ¿Qué es un hipócrita? Pues un hipócrita, ¿verdad?, es un actor. La palabra deriva del griego, ¿verdad? Es alguien que representa un papel. Y muchos diariamente lo que hacen cuando oran es representar un papel. Están haciendo como un actor delante de Dios. Por ejemplo, la semana pasada estábamos celebrando el Día Nacional de la Oración, el jueves pasado, ¿verdad? Y este es un día donde mucha gente interpretan un papel y oran, ¿verdad?, de manera hipócrita delante de Dios. En el Día Nacional de la Oración, muchos pastores son convocados por autoridades a los diferentes ayuntamientos, ¿verdad?, de nuestras ciudades para tener un acto, el Día Nacional de la Oración. Pero eso no tiene base en la Escritura. Yo sé que es una oportunidad de ir y de orar allí con políticos y funcionarios electos y demás. Pero la pregunta es, ¿y el resto del año qué? ¿Qué hay con esas personas? ¿Oran ellos a Dios? Esa oración para mí es una oración a veces, no digo la que hagan los ministros, yo sé que los ministros van allí con un buen ánimo y un buen deseo de compartir la palabra de Dios, pero estoy convencido que el 90 y tanto % de las personas que se reúnen en esos actos oran de manera hipócrita. Sencillamente es el Día Nacional de la Oración, este es mi trabajo y tengo que estar aquí, ¿verdad? Y además eso me da buena vista. La oración eficaz, nos dice Jesús allí también en Mateo, que no es la que gestiona una especulación pública, ¿verdad?, para recibir el crédito de los hombres. Y eso es lo que muchas veces están buscando cuando se hace este tipo de reunión en el Día Nacional de la Oración. Usted va a poner el noticiero a las 6 de la tarde y usted va a ver los reporteros, ¿verdad?, que están allí dándonos la noticia de que se celebró este día en el ayuntamiento de la ciudad y que asistió el reverendo de cualquier iglesia de ese pueblo o de esa ciudad y que estuvo allí con el alcalde y los comisionados y todos los funcionarios electos y claro, ahí está la televisión y ahí nos están viendo y eso me da buena imagen, ¿verdad? Mira, estos funcionarios públicos son personas de oración, ¿verdad? Son hombres de Dios. No lo son. No lo son en muchas ocasiones. Me atrevo a decir que el 90 y tanto % no lo son. Toda regla tiene excepción y hay muy buenos funcionarios públicos que son creyentes y con corazón sincero buscan a Dios, ¿verdad? Los hay también. Pero en la inmensa mayoría no lo son. La oración eficaz no es la que gestiona esta especulación pública, ¿verdad?, para recibir el crédito. El Señor Jesús dice allí, ¿verdad?, no sean como los fariseos, que son unos hipócritas y aman el orar en las plazas y en las esquinas y les gusta allí levantar las manos para ser vistos de los hombres. El Señor dijo, ya tienen lo que querían. ¿Qué querías? ¿Que te vieran? Pues ya te vieron. Pero no esperes una respuesta de Dios a esas oraciones. Al contrario, ¿verdad? El Señor le dijo, mira, entra en tu aposento y cierra la puerta para que ni tan siquiera te vean, ¿verdad? Y ahí en lo secreto, ora a tu Padre y Él te recompensará en público. Así que la privacidad y la intimidad con Dios parece que va de la mano, ¿verdad? Con oraciones que son eficaces, ¿verdad? Yo creo que ese momento especial con Dios es algo muy privado y creo que hay una gran efectividad cuando usted puede de manera privada derramar su corazón delante de Dios.
Miren, la mayoría de las oraciones a veces públicas son pura paja y puro relleno, ¿verdad? Y también Jesús habla de eso. Allí dice, cuando ores, ¿verdad? No uses vanas repeticiones. No pretendas informar a Dios de las cosas, porque ya vuestro Padre Celestial sabe de qué tú tienes necesidad. Así que la oración tampoco es un medio para yo informarle a Dios. No es que Dios se va a enterar ahora porque yo vine en oración a hablar con Él. Es que Dios se va a enterar de este asunto, de esta situación. No, ya Dios lo sabe. Incluso Dios sabe de lo que tú tienes necesidad antes de que tú se lo digas. Eso nos lo asegura el Señor Jesús. Así que la oración, ¿verdad? No debe de ser una oración cargada de tanta palabrería y tantas cosas. Si al final ya Dios sabe. Dios sabe tu problema y Dios sabe, ¿verdad?, lo que tú necesitas. La oración eficaz es una oración sencilla, pura, transparente, ¿verdad? Lo que sale de tu corazón para poder hablar con Dios. Yo siempre recuerdo la famosa película, una película muy antigua de Martín Lutero, cuando a Martín Lutero lo llaman a defender todas sus tesis, aquellas 95 tesis que él clavó en la puerta de la catedral allá en Wittenberg. Y yo me acuerdo, esa escena, es la escena de una película, no hay una certeza, ¿verdad?, de que esto haya sido así. Pero me impresiona esa escena, porque Martín Lutero llegó y le enseñaron, le dijeron, todos estos escritos son suyos. Y Martín Lutero dijo, sí. Y dijo, pues ahora tiene usted un tiempo para defender sus tesis delante de aquel concilio. Y Martín Lutero agachó su cabeza y dijo, en tu nombre, Señor, amén. Eso fue todo lo que dijo Martín Lutero. Y yo dije, cuando yo veía esa escena, yo decía, un pastor moderno de nuestros tiempos, probablemente yo mismo, ¿verdad? Si tuviera que estar en esa situación, yo diría, bueno, Señor, ahora tú sabes que yo estoy aquí, que tengo que defender tu verdad, tu palabra. Yo te ruego que tú, Señor, derrame sobre mí una porción del Espíritu Santo y que tú me des palabra y de nuevo. Y haría una oración probablemente muy, pero que muy larga. A mí me impresiona en esa escena lo breve de la oración de Martín Lutero. En tu nombre, Señor, amén. Eso es todo lo que a veces decimos. Miren, hermano, a veces oramos incluso de maneras inconsecuentes. Oramos en un sentido y vivimos en otro. Hay una ilustración que dice que había un padre de familia que llevó a su esposa y a sus hijos a un restaurante a cenar. Y cuando ya pidieron toda aquella cantidad de comida, el padre dijo, bueno, pues vamos a darle las manos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta linda cena que tenemos acá. Y oró fervientemente, Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí con mi familia y gracias por estos alimentos, por esta abundancia que tenemos, porque tú provees y que no falte nunca en nuestra mesa y demás. Terminó de orar, amén, y comenzaron a cenar. Pero cuando el hombre empezó a probar la comida, no le gustó, empezó a notar que un plato estaba frío, que no sé qué cosa estaba medio crudo, y empezó a protestar y a quejarse constantemente de aquella comida, que no era una comida buena. Y dice que su hija mayor le dijo, papá, ¿tú crees que el Señor escuchó tu oración dándole gracias por estos alimentos? Y el padre le dijo, bueno, sí, yo creo que sí, que Dios escuchó. Y dice que la hija le dijo, ¿y tú crees que Dios también está oyendo todas tus quejas por la comida? Y el padre le dijo, bueno, supongo que sí, que Dios está escuchando también mi queja de la comida. Y dice que al final la niña le dijo, bueno, ¿y cuál tú crees que, de las dos cosas, cuál tú crees que sea la que Dios te creyó? ¿Lo de la queja o la de dar gracias por la comida? Hay otra ilustración que dice que había un padre que era empresario, que tenía mucho dinero y era un hombre bueno, un hombre cristiano, y dice que oraba con su hijo, ¿verdad? Y el hijo lo escuchaba a él en su oración y aquel hombre oraba fervientemente a Dios y le decía a Dios que ayudara a los desamparados, que trajera recursos a la iglesia para que la iglesia pudiera participar activamente en las nuevas misiones que se estaban abriendo y todas esas cosas. Y cuando terminó de orar, él dijo, papá, yo creo que con la mitad de los recursos tuyos pudieras contestar la mitad de tus oraciones. A veces le pedimos a Dios cosas cuando podemos hacer cosas diferentes, ¿verdad? Así que
tenemos varios aspectos para considerar lo que sería una oración eficaz. Pero lo otro que dice Santiago es que la oración eficaz del justo, ¿verdad? Del justo. Y esta es una palabrita pequeña, pero una palabra muy importante. ¿Quiénes son los justos? Y miren, la palabra que usa Santiago aquí para justo es una palabra griega, la palabra dikaios, y significa inocentes, santos, ¿verdad? La Escritura dice que ninguno de nosotros es ni inocente ni santo. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios y únicamente restituido por haber creído en Cristo Jesús como Salvador personal, por hacer de Cristo el Señor de mi vida. Así que somos constituidos justos únicamente por obedecer al Evangelio y porque en la justicia de Dios ahora hemos sido declarados justos por la obra de Jesús en la cruz. Hablé de esto bastante el domingo pasado en mi sermón, que era acerca de la justificación. Usted lo puede encontrar allí en nuestras páginas, ¿verdad? De Facebook. Ahí está el sermón del domingo pasado. Pero un hombre es declarado justo a los ojos de Dios o en la justicia de Dios únicamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por los méritos de Jesús. Es por eso que nosotros le pedimos a Dios en oración, no por nuestros méritos, sino le pedimos por los méritos de Cristo. Le pedimos a Dios en el nombre de Jesús, porque todo el crédito y todo el mérito radica en nuestro Señor. Ahora, usted y yo somos justos únicamente por eso. ¿Quiénes son los justos que deben de orar eficazmente? Pues los creyentes, ¿verdad? Santiago está diciendo, necesitamos creyentes que oren de manera eficaz. Y eso es lo que marcará la diferencia. Eso es lo que verdaderamente desatará el poder de Dios desde lo alto, ¿verdad? En respuesta a nuestras oraciones. El pueblo de Dios, los creyentes, orando de manera eficaz. Miren, yo estoy harto de escuchar a todos esos predicadores modernos hoy en día de que, estoy sintiendo una unción, siento ahora mismo aquí una unción y hoy voy a traer aquí una unción fresca y voy a desatar una unción y cuando oremos y cuando... Mire, lo que desata el verdadero poder de Dios es un justo que ora de manera eficaz, que ora en el marco de la voluntad de Dios, que considera el privilegio de lo que es poder hablar con Dios. La oración es un arma eficaz, muy eficaz. Por eso Santiago dice, la oración eficaz del justo, del creyente, puede mucho. La oración eficaz. Y hermano, yo creo que cada uno de nosotros debería de revisar cómo son nuestras oraciones a Dios. Cómo es que estamos orando al Señor constantemente, ¿verdad? Acuérdese, no sea hipócrita. Y no estoy acusándolo a usted. Esto es para mí también, ¿verdad? Pero revise que su oración no sea hipócrita delante de Dios. No actúe delante de Dios. No ore por orar. No haga de esto un acto mecánico. No convierta la oración en una religión en su vida. Oramos porque me gusta hablar con Dios. Y yo en lo personal les puedo decir, y no creo que sea el mejor ejemplo de tener una vida en oración, para nada. Pero yo me he acostumbrado a hablar con Dios como el que habla con cualquier otra persona y lo hago en cualquier momento. Uno de mis momentos favoritos a veces para hablar con Dios es cuando estoy manejando y no cierro los ojos. No vaya a pensar nadie que voy a chocar por eso, ¿verdad? Pero muchas veces voy manejando y voy hablando con Dios. Voy pensando en algunas cosas, en algunas situaciones, en algunos problemas, en algunos hermanos y voy hablando con Dios. Y hablo con Dios como puedo hablar con cualquier otra persona y trato de hacerlo de una manera sencilla. Otra cosa es cuando tengo que orar de manera congregacional. Pero aún así, les confieso, yo tengo el desafío de cada día hacer que esta oración sea más simple. No buscar palabras en nuestro diccionario. Hay gente que rebuscan palabras extrañas y raras para que cuando termine la gente diga, ¡wow! ¿Qué clase de oración hizo este hermano? ¿Verdad? Yo he conocido a tanta gente que no son quizás personas que han tenido la oportunidad de estudiar mucho y escuchan a veces a otros orar y usar esas palabras y dicen, ¿qué va? Yo nunca pudiera orar como ese hermano.
que ora tan bonito, porque yo no conozco esas palabras. Mire, diga sus propias palabras. Lo importante es tener una relación con Dios. A Pedro, léalo allí en el capítulo 4 de los Hechos, ¿verdad? Cuando lo llevan a ellos allí por aquella sanación del cojo, dice que los fariseos y los escribas y el sumo tenían que reconocer que habían estado con Jesús, siendo gente del vulgo, hablaban con denuedo. Hable con Dios de manera original, sea usted cuando hable con Dios. Eso es una oración eficaz. Habla de su corazón a Dios. Sea como Ana, ¿verdad? Cuando estaba agobiada porque no tenía un hijo, y Penina, ¿verdad? Dice que de alguna manera le practicaba bullying en nuestros tiempos, ¿verdad? Porque no podía tener hijos. La otra esposa que tenía Elcana. Y aun cuando Elí la tuvo por borracha, Ana dijo, yo soy una mujer que sencillamente he derramado mi corazón delante de Dios. Y Dios escuchó la oración de Ana y le dio a Samuel, ¿verdad? Derrama tu corazón delante de Dios. Habla con Dios. Muéstrate tal como eres. No creas que nada que tú le vayas a decir a Dios en oración, Dios se está enterando porque ahora tú se lo estás diciendo. Ya Él lo sabe. Él sabe todas esas situaciones tristes en tu vida. Él sabe tus alegrías, Él sabe tus fuerzas, tus debilidades, tus necesidades. Solo habla con Él. Solo sé cómo tú eres. Solo dile, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Somos justos, hermanos, por conocer a Cristo Jesús. Y nuestra oración eficaz, nuestra oración sencilla, nuestra oración legítima, ferviente, desata verdaderamente el poder de Dios. Hágalo en el marco de la voluntad de Dios. Juan dice que si pedimos en su voluntad, tenemos por respuesta un sí de Dios. Si pedimos de otra manera, como dice Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Aprendamos, ¿verdad?, a usar correctamente este privilegio. Y por cierto, te invito a que lo hagamos en este momento. Padre, te doy gracias por la oportunidad de hablar contigo, de poder orar en tu presencia y ahora de poderlo hacer con mis hermanos a través de las redes. Qué gran privilegio tú le has dado al hombre de poderse comunicar contigo. Y sabemos, Señor, que tú nos oyes, que tú nos escuchas. Y pedimos, Señor, en primer lugar, perdón, a veces por no orar, o a veces por orar de manera incorrecta. Probablemente, Señor, en muchas de nuestras oraciones hemos sido fríos, hemos usado vanas repeticiones. Perdónanos, Señor, cuando te pedimos fuera de tu voluntad. Perdónanos, Señor, cuando pedimos conforme a nuestros deleites, a nuestros deseos, creyendo nosotros lo que es mejor. Pero, Señor, sabemos que lo que está dentro de tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Y cada vez que nuestra petición es dentro del marco de esa voluntad, Juan nos asegura que vamos a tener la respuesta positiva a nuestra oración. Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y anhelamos ese poder, Señor. Pero entendemos que justos somos únicamente por haber creído en Cristo Jesús. Nuestra justicia no es propia, proviene de Él, es su justicia aplicada a mi vida. Y la oración eficaz, Señor, es esa oración que no gestiona para nada, Señor, la especulación pública. Esa oración, Señor, donde podemos disfrutar de esa privacidad, de esa intimidad contigo, Señor. Queremos ser personas que realmente podamos desatar el poder de la oración sobre nuestras vidas. Pero lo tenemos que hacer, Señor, como lo enseña tu palabra. Lo queremos practicar, Señor, como tú nos lo has dicho. Líbranos, Señor, de hipocresía. Líbranos de vana palabrería. Líbranos de querer, Señor, estar buscando la aprobación de los demás. Queremos sencillamente, Señor, interactuar contigo, hablar contigo. Y creemos, Señor, firmemente, porque tú nos lo has dicho, que aun cuando hablamos contigo ya tú sabes lo que nosotros necesitamos. Solo, Señor, lo presentamos delante de ti y nos acogemos a tu gracia y a tu favor. Y, Señor, con esa creencia, con esa certeza en nuestra vida, hoy nos acercamos juntos, todos nosotros, Señor, para interceder también por los necesitados. Ya tú los conoces, ya tú sabes de que ellos tienen necesidad. Hay personas con necesidad de salud, hay personas con necesidades económicas, hay personas con necesidades emocionales, hay personas,
Señor, que pueden tener necesidades que aún son insospechadas para nosotros, pero no son nada escondido para ti, Señor. Tú lo sabes todo. Y conforme a tu voluntad y a tu gran misericordia, te pido, Señor, que tú traigas respuestas a estas vidas. Que tu brazo se manifieste con poder sobre ellos, Señor. Queremos en esta mañana que nuestra oración sea eficaz en tu presencia, Señor. Porque todos nosotros somos tu pueblo y somos justos, no por justicia propia, sino por haber creído en Cristo Jesús. Es su justicia, Señor, a favor de nosotros. Por eso, Señor, te pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Por eso, Señor, pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos por estar conectados. Les recuerdo, no lo dije al principio, pero recuerdo que el próximo sábado estaremos a las 11 de la mañana acá para una distribución de alimentos en el estacionamiento de nuestra iglesia. Cualquier persona necesitada puede llegar y recibir este alimento. Tendremos, creo que van a ser alrededor de 40,000 libras de alimentos. Es bastante alimento. Vamos a pasar a las personas en sus autos con los maleteros abiertos. Les vamos a colocar allí, ¿verdad?, el alimento. Le cerramos el maletero y vamos a evitar el contacto social. Así que usted puede venir próximo domingo 11 de la mañana, ayúdenos a correr la voz. Esto es algo que estamos haciendo en coordinación con la oficina de la comisionada Sofía Lacayo y también con la empresa de alimentos Mi País. Hemos unido estos esfuerzos para poder servir y bendecir a nuestra comunidad. Les recuerdo que mañana 9:45 de la mañana estará saliendo nuestro servicio de adoración en inglés, 11 de la mañana también nuestro servicio de adoración en español. Mañana es el día del Señor y te espero igualmente conectado para juntos seguir, ¿verdad?, como iglesia edificándonos mutuamente. Por hoy te dejo, te deseo que tengas un excelente día y que la paz de Jesucristo pueda estar en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Dios te bendiga, mi hermano. Les quiero a todos, les amo y pronto vamos a estar juntos, con el favor de Dios. Amén.